Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí seguimos con algún vídeo explicativo de invierno. Hoy vamos a plantar algún tipo de planta de estas, de las pocas que se pueden plantar en invierno. Ya os enseñaré ahora mismo los ajos que están plantados hace más o menos un mes. Y hoy vamos a proceder a plantar antes, como se dice por aquí, unos arroyos. El día no está muy bien, está un poco ventoso. Y bueno, esto como es una zona de montaña, pues también aquí se acusa más, ¿no? Nada, vamos a... Entonces, tampoco necesitamos nada especial. Con los arvejos los hemos dejado del año pasado, los hemos guardado en un tarro de cristal suficientemente herméticos y una pica, un zarciello, como se denomina en asturiano, para hacer los riegos. Y a continuación vamos a hacer. Tenemos un trozo de terreno previamente picado, todo a mano, se ha hecho todo a mano, se ha coloreado. Hemos enterrado el abono orgánico, estiércol, mucho, como queréis llamar. Lo hemos enterrado. Este trabajo lo hemos hecho hace aproximadamente 3 semanas, un mes. Es un trabajo que se hace en invierno, pero se aprovecha que sean días secos, que la tierra esté seca para poder trabajar. En días mojados es recomendable no trabajar la tierra. Como veis, aquí tengo los ajos. Los ajos se han plantado ya hace un mes más o menos y están muy guapos. Además este año está siendo un invierno con sol, con calor, con la humedad propia de la tierra de aquí de Asturias. Entonces bueno, vamos a plantar unos pocos de arbellos, los vamos a plantar aquí y nada, sencillamente procedemos. No nos acercamos mucho tampoco a los ajos, porque luego nos harían sombra, aunque ya procuramos ponerlos en la parte que nos quede más hacia el norte. El sol está allí y los arvejos los ponemos aquí, porque los arvejos van a crecer mucho. Si los pusiéramos delante entre el sol y otro tipo de planta, nos comerían el sol y esa planta no crecería. Entonces los ponemos aquí, incluso nos ayudan a cubrirnos un poco del norte hacia los ajos y no les quitan el sol. No los acercamos mucho, pues sencillamente lo que hacemos es un riego. No hace falta que sea muy profundo, los arvejos no hace falta que lleven profundidad ninguna, por supuesto. Vayan 5 centímetros aproximadamente, es más que suficiente. Haremos otro por aquí. Y otro aquí arriba. Como veis, una profundidad de 5 centímetros es más que suficiente. Les dejamos una distancia entre riego aproximada de unos 15 centímetros para que se airen y se oxigenen. Y ahora los vamos a plantar. De duda cabe que podéis utilizar hay plantadores manuales de muchos tipos, plantadores manuales de pistola, que sencillamente es un tubo, lo pones, dejas caer la semilla y la pones a la distancia que quieres. Hay otro tipo de plantadores que son una rueda con un mango y un pequeño depósito. Caer la semilla, ¿no? En este caso, bueno, como la plantación tampoco es muy extensa, pues lo hacemos manualmente vamos a quitar un guante, que siempre se tiene mejor tacto. Nos vamos poniendo como a 5 centímetros.
que bueno, si os cae alguna de más, van a crecer. Los cortejos tampoco son una planta especialmente delicada, se van bastante bien, se van bien en casi todos los sitios, aunque vayan un poco más juntos de la cuenta no hay problema. Bueno, como veis, ya tengo el primer riego y ahora, sin más, vamos. Sin pisarlo, tened cuidado de no pisarlo, muy importante. Y ya lo tenemos. Pues nada, yo me quedo aquí, voy a terminar de